Buenos días chicos, les saluda la profesora Cintia Chavarría, profesora de castellano. Hoy vamos a explicar nuestra primera clase virtual que tiene como tema los conceptos lingüísticos. Dentro de los conceptos lingüísticos, el primer concepto que vamos a desarrollar es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Es la facultad exclusiva del ser humano que le permite expresar ideas, pensamientos y emociones. Las características que presenta el lenguaje es que el lenguaje es racional. ¿Por qué el lenguaje es racional? Porque los seres humanos utilizamos la razón, está en el cerebro. ¿Por qué se dice que el lenguaje es universal? Porque es propia de todos los seres humanos. El lenguaje es biarticulado porque presenta dos articulaciones. La primera articulación compuesta por morfema. La segunda articulación compuesta por fonema. ¿Cuál de los dos es la unidad mínima? El fonema. El lenguaje es innato. ¿Por qué se dice que el lenguaje es innato? Porque el lenguaje nace con nosotros. Y se llamará aprendido porque nosotros vamos a aprender nuevos códigos. Listo. El lenguaje nace con nosotros. Y conforme va creciendo, el ser humano va a desarrollar un instrumento que le va a ayudar a comunicarse. Ese instrumento que desarrolla el ser humano será la lengua. ¿Y qué es la lengua? El sistema de signos orales o escritos que realiza una comunidad. Ahora dice, esta lengua va a ser manifestada mediante ¿quién? Mediante el habla. ¿Y qué es el habla? El uso o la materialización de la lengua. En conclusión, ¿qué elemento aparece primero en el ser humano? El elemento que aparece primero será el lenguaje. El lenguaje se manifiesta ¿dónde? ¿O se desarrolla dónde? En la lengua. ¿Y la lengua se desarrolla dónde? En el habla. ¿Cuál de los tres presenta el término más amplio? El lenguaje. ¿Cuál de los tres aparece último en el ser humano? El habla. Entonces, ordena de mayor a menor. ¿Qué elemento es el mayor? Lenguaje. Seguido de la lengua. Y por último será el habla. Lengua y habla van a ser considerados los planos de la lengua. Estos planos se caracterizan por ser interdependientes y a la vez complementarios. ¿Quién se desarrolla aquí? La lengua. ¿Quién se desarrolla afuera? El habla. ¿Cuál de los dos se modifica? ¿La lengua o el habla? Claro que se va a modificar lo que está afuera. Se modifica el habla. Si se modifica el habla, entonces la lengua ¿se modifica o no se modifica? No, no se modifica. Las características de lengua y habla son complementarias. Es decir, si la lengua es psíquica, ¿cómo será el habla? Psicofísica. Si la lengua es social, ¿cómo será el habla? Personal individual. Si la lengua es concreta, ¿cómo será el habla? Abstracta. ¿Entendiste la idea? Muy bien, entonces yo te pregunto y te dice lo siguiente. Si lengua es psíquica, entonces habla será psicofísica. Si lengua es ateórica, entonces habla será apráctica. Volvemos a retomar otra vez estos puntos. ¿Cuál de los tres elementos tiene el término más amplio? Muy bien, lenguaje. ¿A cuál de los tres elementos se le conoce como la materialización de la lengua? El habla. ¿Quién es perdurable o casi perdurable? La lengua. ¿Quién es momentánea? El habla. ¿Listo? Muy bien. ¿Quiénes son los planos de la lengua? Del lenguaje. Lengua y habla. ¿Quién aparece primero? El lenguaje. Muy bien. Ahora, ¿cómo son estos planos? Lengua, habla. ¿Cómo son? ¿Complementarios o no son complementarios? Son complementarios. Muy bien, chicos. Ahora dice, mira, recuerda, para que yo me aprenda las características del lenguaje, me voy a acordar de quién, de Rubí, donde la R, racional, la U, universal, la B, biarticulado, la I, innato. Y si yo te pregunto, ¿cuáles son los planos del lenguaje? Lengua y habla. ¿Quién está aquí? Lengua. ¿Quién está afuera? Habla. ¿Cuál de los tres tiene el término más amplio? El lenguaje. ¿Quién es la facultad exclusiva del ser humano? El lenguaje. ¿Quién es el conjunto de sistema, conjunto de signo, conjunto de código? La lengua. Uso de la lengua. El habla. Si la lengua es ateórica, el habla será
a práctica. ¿Listo? Muy bien. Después de desarrollar todo ello, vamos a ver lo que son las variaciones de la lengua. La lengua presenta variaciones. Una de ellas es el dialecto, el sociolecto y el famoso idiolecto. El dialecto es la variación regional o geográfica de la lengua. Por ejemplo, si estamos en el Perú, aquí en el Perú nosotros decimos niño. Si estamos en México, ya no llamaremos niño, lo llamaremos chavo. Y si estamos, por ejemplo, en Venezuela, la llamaremos chamo. Mira, ¿qué está pasando? Niño en el Perú, en México chavo, en Venezuela chamo. ¿Qué está pasando? Una variación a nivel de región, a nivel de geografía. A esa variación a nivel de geografía, a nivel de región, se le llama dialecto. Pero el dialecto también se le va a conocer como una variación socio-regional. Pregunta de San Marcos. ¿Listo? Otro ejemplo, a ver, ¿qué variación encuentro si yo te digo, por ejemplo, para nosotros los peruanos, casaca, para el mexicano, chamarra? Entre casaca y chamarra encuentro una variación de tipo dialecto, la variación a nivel de región, la variación a nivel de geografía. Muy bien, siguiente variación, la variación del sociolecto. Esta variación del sociolecto viene a ser la variación a nivel de clases sociales o estratos sociales. Sale de su propio nombre, socio, sociedad. ¿Cuántas clases sociales hay? 3 clases sociales, alta, media y baja. Por lo tanto, dentro del sociolecto vamos a encontrar 3 niveles. El nivel subestándar, el nivel estándar y el nivel superestándar. En el nivel subestándar yo voy a utilizar el lenguaje popular, el lenguaje vulgar. Y dentro del nivel estándar yo voy a utilizar el lenguaje culto y el lenguaje coloquial o familiar. Dentro del superestándar yo voy a utilizar un lenguaje de tipo literario. Por ejemplo, si yo te digo, empréstame tu cuaderno, mira, empréstame es una incorrección gramatical. Por lo tanto, viene a ser un lenguaje popular. Si es un lenguaje popular, ¿en qué nivel estoy? ¿En qué nivel me encuentro? En el nivel subestándar. Pero si yo te dijera, préstame tu cuaderno, ya las cosas cambian. ¿En qué nivel estaría? En el nivel estándar. ¿Ves? Ahora, todo lo que son literatos, conferencistas, van a estar en el nivel superestándar. Sigamos con el ejemplo. Si yo te digo, Lucy está babeando por Luis, ¿en qué tipo de nivel lo ubicarías? Estaría en el nivel subestándar. Y si tú dijeras, mamá llegó tarde a casa, el nivel sería el nivel estándar. ¿Listo? Muy bien. Entonces recuerda, cuando me hablen de variación a nivel de geografía, se llamará dialecto. Cuando me digan a mí variación a nivel social, de sociedad, de estratos sociales, se llamará sociolecto. Ahora dice, dentro del nivel subestándar vamos a tener lo que es la lengua vulgar. Esta lengua vulgar, o vienen a ser las famosas jergas. Las jergas se dividen en 2, jerga vulgar o llamada también replana y la jerga profesional o llamada también tecnolecto. Cuando tú dices, ya pe profe, ya pe causita, ¿en qué nivel estoy? Estoy en el nivel subestándar, pero ¿de qué tipo? Vulgar. ¿Y en vulgar de qué tipo? De una jerga vulgar, se llamará jerga vulgar. Y si tú dices, por ejemplo, un término que utilizan ciertos profesionales, por ejemplo, pásame el bisturí, o por ejemplo, pásame la gasa, estamos hablando de ¿quién? De una jerga profesional llamada tecnolecto. La última variación viene a ser el idiolecto. El idiolecto es la forma de hablar con características propias de cada persona según la edad, el sexo o ocupación. Hasta ahí, vamos a darte ejemplos y tú me indicas qué tipo de variación es. Mira, aquí en el Perú se llama canchita o cancha.
En otro país le dicen crispeta. En otro país le dicen porcot. En otro país le dicen palomitas de maíz. ¿Qué tipo de variación encuentro entre ellas? La variación de tipo, muy bien, la variación del tipo del dialecto. Y si yo te dijera, por ejemplo, si yo te dijera por ahí, ojalá haya alguien, ¿qué tipo de variación encuentro? La variación del sociolecto. Pero ¿qué tipo de nivel se desarrolla en ojalá haya alguien? ¿Un nivel estándar, superestándar o un nivel estándar? ¿Qué nivel estamos? En el nivel subestándar de lengua popular. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer una retroalimentación de todo. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder según la pregunta que yo te haga. ¿Listo? Facultad del hombre. ¿Cuál es? Muy bien, lenguaje. Planos de la lengua o del lenguaje. Lengua y habla. Variación que hace referencia al nivel geográfico regional. Dialecto. ¿Quién aparece primero? Lengua, lenguaje o habla. Lenguaje. ¿Quién aparece después? La lengua. ¿Dónde se manifiesta la lengua? En el habla. ¿Quién se modifica? ¿Lengua o habla? Muy bien, chicos, el habla. ¿Quién es perdurable o casi perdurable? La lengua. Otra pregunta por ahí. Ordena de mayor a menor. Lenguaje, lengua y habla. ¿Cómo son los planos? Interdependientes y complementarios. ¿Qué característica del lenguaje me dice que todo lo posee? Universal. Muy bien. ¿Y qué característica del lenguaje me dice que tengo que utilizar la razón? Ah, profe, racional. Muy bien, chicos. ¿Qué tipo de variación encuentro yo si yo te dijera, por ejemplo, si te dijera cierre y te dijera ciper? Ah, profe, variación de región, variación de geografía. Ah, la variación del dialecto. Para terminar con esto, si la lengua es social, el habla se caracteriza por ser personal. Muy bien, chicos. Ah, otra cosa, chicos, por favor, antes de copiar, tengan en cuenta las tildes. Vamos a ver qué palabras llevan tilde. A ver, por aquí, ¿hay tildes? No hay tildes. Por aquí hay tildes, sí, mira, una tilde, dos tildes, tres tildes, cuatro tildes, cinco tildes, seis tildes, siete tildes, ocho tildes, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuántas tildes debe haber? 14 tildes. No te olvides las tildes. Y como sé que te gusta la tarea, vas a desarrollar del libro la parte de EMA, página del 1 al 10. La página que corresponde al tema de conceptos lingüísticos. Muchas gracias, chicos. Nos volvemos a encontrar más adelante.